Hello, my name is Blanca Roman. I'm the assistant principal currently here at Fisher Elementary, and I'm also in charge over the dual language program here. This video is to inform you a little bit more about our dual language program in case you missed our video, our meeting that we had earlier in the school year. And so what I'm going to do is I'm going to go over the process. And what we will do is towards the end, we will talk about how you can apply and what email address you can send me your information and our contact information, and then we can give you the steps to applying or getting an application here, filling it out, and how we can get your student in for testing to see if they qualify for next school year. Buenos días o buenas tardes, mi nombre es la señora Román, soy la subdirectora de la primaria Fisher y también la encargada del programa dual. Este video tiene el propósito de que si ustedes no pudieron asistir a nuestra junta informativa para el programa dual, les voy a dar la información aquí. Y también les voy a dar al final información de cómo puede usted aplicar y traer a su hijo para que le hagan el examen oral para ver si califica para el próximo año escolar. Okay, entonces, comenzando aquí, como dijimos, esa es la primaria Fisher. Bienvenidos. Estas son unas imágenes de cuando estábamos virtualmente el año pasado, que los niños regresaron a la escuela. La directora este año escolar es la señora Valenzuela. Yo de nuevo soy Blanca Román, la subdirectora y encargada del programa dual. So here at Fisher currently our principal is Ms. Valenzuela and I am the assistant principal, Ms. Roman, and the dual language program manager. In PISD we have Gloria Gallegos, associate superintendent of special programs. En el distrito de la señora Gallegos es la que está encargada de programas especiales. El señor Rolando Merchan está encargado de bilingüe, ESL y el programa dual. So Mr. Rolando Merchan, he is over the bilingual ESL and dual language coordinator. Carmen Palacios and Carla Jano de Fez is the dual language program specialist at the elementary level. La señora Carmen Palacios y Carla Jano de Fez están encargadas del programa dual en todas las primarias. Aquí en nuestra escuela, actualmente tenemos, en kinder tenemos a Ms. Holland y Ms. Meneses. En primer grado tenemos a Ms. Cantú y Ms. Robertson. Segundo grado, Ms. Tisha García y Ms. Cristina García. Tercer grado tenemos al señor Peña y la señora Madewell. Cuarto grado tenemos a Ms. Lipsy y a Ms. Guerra. So the current Fisher dual language teachers here in kinder, we have Ms. Holland and Ms. Meneses. First grade, we have Ms. Cantú, Ms. Robertson. Second grade, we have Ms. Tisha Garcia and Ms. Cristina Garcia. Third grade, we have Mr. Peña and Ms. Madewell. And then in fourth grade, we have Ms. Lipsy and Ms. Guerra. So what is a dual language two-way immersion program? So in the United States, a dual language two-way immersion program is an educational model that teaches native English speakers and native speakers of a different language in the same classroom. So the content subject areas are taught to all students in both English and Spanish to develop the students' language abilities in both languages, and it is developmental. So it may take, in fact, it will take several years before our goals are met. So we ask that you have a lot of patience with us in the beginning, especially in kindergarten when they first begin. The students may go home a little frustrated saying the teacher won't help them or they don't understand. And that's because we have two teachers and they have to stick to their languages so that the students can understand the difference between the languages that are spoken. Entonces, ¿qué quiere decir el lenguaje dual o vía doble? En los Estados Unidos, el lenguaje dual vía doble es un modelo educacional en que ambos parlantes nativos del inglés y parlantes nativos de otro idioma están juntos en el salón de clases. El aprendizaje de los dos idiomas toma lugar a través de la instrucción de las materias básicas. Es un desarrollo el que puede llevarse años para obtener la meta. Los niños necesitarán tiempo para desarrollar la habilidad en el idioma, pero el progreso será evidente. Entonces, en el principio, tengan mucha paciencia con nosotros porque los estudiantes sí se frustran un poco, dicen que los maestros no lo pueden ayudar y eso es porque los maestros no pueden cambiar lenguaje. Tienen dos maestros, una clase de inglés y una clase de español y los maestros están instruidos que solamente pueden hablar ese lenguaje en todas partes del día, aunque sea en la salida, con los papás, con los compañeros, solamente pueden hablar ese lenguaje para que los niños así puedan distinguir sobre las dos lenguas asociando a esos maestros con esos lenguajes. Las metas. So the goals are to promote high levels of academic achievement in both languages, first and second language development, biliteracy, bilingualism, and biculturalism,
reading, writing, listening, socializing, and speaking in 2 languages, cross-cultural understanding for all students and appreciation of the neighbor's culture, and higher levels of self-esteem. Las metas del programa dual es promover altos logros académicos en los 2 idiomas, desarrollo del primer idioma y de un segundo idioma, lectoescritura en los 2 idiomas para que puedan ser bilingües, bicultural, leyendo, escribiendo, escuchando, socializando y hablando en los 2 idiomas. El entendimiento de intercambio cultural para todos los estudiantes, la apreciación de la cultura del vecino y el aumento del autoestima. So our model here at Fisher, we have a 50-50 model. That means that the students are taught in 50% of the time in English and then 50% of the time in Spanish, and that's every day. So they get both languages every day. Students have to have a solid foundation in their native language. Nuestro modelo en la primaria Fisher es un modelo de 50-50. ¿Qué quiere decir eso? Es que los estudiantes son instruidos en 50% del tiempo en inglés y 50% del tiempo en español. Entonces, todos los días tendrán la mitad del día en inglés y la mitad del día en español. Los estudiantes necesitan tener una base sólida en su lenguaje nativo para poder tener éxito. Entonces, de kinder a 4º grado, que es donde comienza la primaria, no se comienza desde pre-kinder, se empieza desde kinder. So, kindergarten to 4th grade, we at Pasadena ISD start the dual language program in kindergarten, not in pre-K. Some people think sometimes it's in pre-K, but it's not. It starts from kinder to 4th grade, which is all of our elementary years. The students are mixed all day. So whether they're English students or Spanish students, it doesn't matter. They mix them in different groups so that they can help each other. They receive literacy instruction in both languages. Spanish instruction is always going to be in math. So math is always in Spanish. And the English instruction is always going to be for science, social studies, music, and PE when they go up to their specials classes. So the literacy, the way that we do it here is if your child's native language is English, then they're going to first learn how to read and write in English, and that's where the grades will come from kinder to 2nd grade. They are exposed to the Spanish because they still go to the Spanish class, but they're not going to be counted against as far as grades or turning in work. They're going to be practicing it, but it's not going to be graded against them. Same thing in Spanish. If their native language is in Spanish, then they're going to learn how to read and write in Spanish first. They're exposed to the English, but all their grades will come from the Spanish part, and nothing will be counted against them in English from grades kinder through 2nd. Now, towards the end of 2nd grade, and then beginning 3rd and 4th, then they start receiving grades in both languages, because by then they should have a good balance of the languages. Okay, de kinder a 4º grado, los estudiantes están juntos durante el día escolar. Eso quiere decir que los que hablan inglés y los que hablan en español están mixtos en un grupito. No es la clase de español y la clase de inglés, sino que los hacemos así en grupos juntos para que ellos se ayuden uno al otro a traducir de un idioma al otro. Reciben instrucción de la lectoescritura en los 2 idiomas. La instrucción en español siempre va a ser la de matemáticas. Entonces, las matemáticas para todos, sea en la lengua nativa inglés o sea español, la matemática siempre es en español desde kinder a 4º. La instrucción en inglés siempre va a ser las ciencias y estudios sociales, música y educación física en todas partes desde kinder a 4º. Lo único que sí cambia es la lectoescritura, quiere decir la lectura y la escritura. Si un niño, su lengua nativa es el español, van a aprender a escribir y a leer en español primeramente, de kinder a 2º grado. Están expuestos al inglés, van a practicar en inglés, pero no se les califica contra ellos si no saben el inglés porque su lengua nativa es el español. Entonces las calificaciones van a venir de la lengua nativa y luego de ahí lo demás está expuesto. Y al igual que el inglés, si el niño habla inglés como su lengua nativa, va a aprender a leer y escribir en inglés primero, se va a exponer al español, pero no se cuenta contra ellos si no se lo saben todavía. Ya que vayan a últimos de 2º grado, luego ya 3º y 4º, ahora sí las calificaciones vienen de los 2 idiomas, porque para entonces, a través de los años, ellos ya tienen un buen balance de los 2 idiomas. And this is just a chart. I'm not going to go through it very, very detailed, but this is a chart of what dual language looks like throughout the whole Pasadena ISD. So as you can see, from kindergarten all the way to 12th grade. Anything that you see in green is an English class, and then Spanish will be in red. So if you look at English language arts, if that's their native language since kinder, that's what they're going to always have. And then they continue having a classroom in English all the way to 12th grade.
Science, they start in elementary all in English, right? And all the way up to 7th grade. Now in 8th grade, that switches over to Spanish. We have 8th, 9th, and 10th in Spanish, and then they go back over to English because we want to make sure they're well-rounded in that vocabulary and that very specific vocabulary in those subjects. And then if you look at math, it's all in red. Again, it's all in Spanish all the way until they get to 8th grade. Then it switches over to the English. And then social studies, kinder through 4th is going to be in English, and then 5th and 6th, 7th and 8th it'll be in Spanish, then back to English, then Spanish, then back to English again. And then if you look at the Spanish language arts, if that's their native language, they're getting it all through elementary, and then they get it all the way through high school. And so if you notice the Spanish and the English language arts, they have both periods. So going on from elementary on, students start having, 7 periods, 8 periods, depending on how many classrooms they have at that particular school, but they will always have an English language arts and a Spanish language arts because we want to keep that balance. Esta es una gráfica solamente para mostrarles cómo se cambian los idiomas a través de los años de kinder hasta la preparatoria de las materias. Entonces, lo que ven en inglés es el verde y lo que van a ver en español sería el color rojo. Entonces, lo que vamos a notar aquí es que el inglés arriba siempre van a tener si la lengua nativa es en inglés, se la va a ver todo en la primaria, y luego ya de ahí en adelante siempre van a tener un periodo de inglés. De ciencias están en inglés hasta el 7º grado, luego en 8, 9 y 10 va a cambiar a español, luego 11 y 12 va a cambiar a inglés otra vez porque queremos que tenga un buen balance de los dos idiomas. Al igual con el español, de matemáticas, todo está rojo porque está en español, hasta 8º grado luego ya cambia en inglés. Estudios sociales, toda la primaria es en inglés, luego cambia al español por unos 4 años, luego inglés, español, para que puedan tener ahí todo el vocabulario necesario. Ahora abajo, Spanish Language Arts, que es el español, la lengua nativa en español, desde la primaria en adelante, siempre van a tener un curso de español de lectura y uno de inglés de lectura a través de hasta la preparatoria. Okay, este es un ejemplo. This is an example for a kinder writing sample. So this is a student that is a native Spanish speaker, okay? So this is mainly towards the end of the kindergarten and the very beginning, they don't know how to read just yet, but this is towards the end of kindergarten. So this native speaker wrote on the first page, yo fui al parque y me subí a los columpios y me divertido mucho. And then the same student now wrote in English, as you can see right next to it, today I went to a party and there was a trampoline and it was so fun and it was so big that I jumped so high that I did a flip. So as you can see, it may not be phonetically all the spelling, everything is correct, but they're able to really fully express themselves with very descriptive words in both Spanish, their native language, and in English. So it takes some time. Just be patient with us and work with us and we'll get your student there. Entonces, este es un ejemplo de la escritura de un estudiante que está en kinder, que habla español como su lengua nativa. Entonces, esto ya es casi el final del año de kinder, porque obviamente cuando empiezan kinder no saben escribir mucho, pero ya para que usted pueda ver el progreso. En el primer dibujo dice, yo fui al parque y me subí a los columpios y me he divertido mucho. Ahora, el mismo estudiante escribió en inglés y dice, today I went to a party and there was a trampoline and it was so fun. It was so big that I jumped so high that I did a flip. Entonces podemos ver que a lo mejor el deletreo no es lo mejor, pero se puede expresar de una manera con fluidez, como un niño que habla inglés como su primer idioma. Entonces, los niños sí pueden y llegarán a esa meta con nuestra ayuda y también con su paciencia en su ayuda también. So it has been proven that students in dual language or two-way instruction classrooms, when compared with students in traditional classrooms, achieve better in English language arts, achieve higher scores in reading, perform as well or better in other subjects, are shown to be more creative thinkers, have better social and verbal skills. Al comparar a los estudiantes en el programa de lenguaje dual con estudiantes de salones tradicionales, se ha comprobado que los alumnos de lenguaje dual obtienen mejores resultados en las clases de las artes del lenguaje de inglés, obtienen calificaciones más altas en lectura, desempeñan tan bien o mejor en las otras materias,
enseñan a ser más creativos en su modo de pensar, tienen mejores habilidades en la comunicación interpersonal y las relaciones sociales. So essential components of the dual language programs are the following. So these are very, very important if you want your child to remain in good standings in dual language program and to be as successful as possible. So parental support is essential and it's a must. We need to have the parents be on our side and be supportive of our practices and in constant communication with us. Parent training is a component. So there are certain days of the school year that we have parent meetings that are scheduled with you guys, and we want to make sure that we are all on the same page as far as how your child is doing, how you can help at home, how we can help in the classroom. And then also committing to enroll a child 5 to 6 years. So that is the minimum for the program. It goes all the way up to high school. So we're asking from you a commitment for at least all of elementary and middle school so that you can actually see how the program is working for your students. So transportation is the responsibility of the parent if they are not zoned to Fisher and as they transition to other schools. So the dual language program, there's only about 6 schools in the whole 36 elementaries in the district. So it's open to everybody. What that means is that anybody can apply for it, including even out of district people. And we do have certain kids here that are out of district or even out of our school zone that are on transfers. So that the responsibility of transportation is the parents. We don't have a bus that can go all the way to the other side of town to pick up your child because you live in that area, but you want to come to Fisher. So your responsibility to be able to bring him to and from school every day on time and not have a lot of absences. And the same thing as they transition to other dual language schools, because there is a certain path that they have to follow. Understanding of what students will go through initially during the early stages, like we mentioned, maybe culture shock and progressive grades and scores. So in the beginning, they may not be used to having somebody speak to them in a language that they don't understand. And then also understanding that their grades are going to progress. They might struggle for certain periods of time or in transitional years from like 2nd grade to 3rd grade, because it goes from 1, 2, and 3 grading system to actual numerical systems, and now more of the second language and 2 languages. So there might be some times where their grades might drop a little bit, but they will come up. So we need your understanding for that and your support. Los componentes esenciales del programa. El apoyo de los padres es esencial. Es muy importante que usted esté al mismo, estemos en la misma página en el aspecto de que puedan apoyarnos a nosotros con lo que necesitamos del programa, que los niños estén aquí todos los días, estén presentes, les ayuden en casa con los proyectos que tenemos o lo que la maestra le está indicando que necesitan practicar más en casa. La asistencia a los talleres para padres es necesaria. Tenemos varios días que ya están para el año escolar donde tenemos que tener juntas con ustedes que son obligatorias para hablar de cómo va progresando su hijo en el salón. El compromiso de mantener a los niños en el programa por lo menos 5 a 6 años es vital. Como les dijimos, para poder ver los efectos del programa, tiene que estar por lo menos toda la primaria y tal vez la intermedia para que usted pueda ver el segundo lenguaje. La transportación es responsabilidad de los padres si no pertenece a la escuela Fisher y cuando progresen a otras escuelas. Entonces, hay de las 36 primarias que tiene el Distrito Escolar de Pasadena, solo hay 6 escuelas que tienen el programa dual. Eso quiere decir que tenemos que abrir y darle espacio al que quiera venir y aplicar. Todas las otras escuelas, si quieren hacer una transferencia para el programa dual y los aceptamos, entonces ellos pueden venir a esta escuela, incluso si están fuera del distrito de Pasadena que hemos tenido antes también. Eso quiere decir que la responsabilidad de la transportación es de usted. Desafortunadamente no tenemos autobuses que pueda ir al otro lado de Pasadena o de Houston a recoger a alguien y a traerlos. Usted tiene que ser responsable de traerlos todos los días a tiempo y con buena asistencia y recogerlos también. Es importante entender que durante las primeras etapas del programa los estudiantes pasarán por un estado de choque cultural, así como les dije que a veces a lo mejor no están entendiendo qué es lo que están diciendo los maestros o lo que está pasando en el salón. El nivel de grados y calificaciones serán progresivas. Van a haber ciertos grados que van a batallar un poquito más como al inicio y luego cuando se hace la transición de segundo grado a tercero, ya que en tercer grado ahora las calificaciones son de 80, 90, 100 y en primero, kinder y segundo es de 1, 2, 3. Y luego ya en tercero y cuarto es donde se va viendo un balance de los dos lenguajes y donde vamos a traer las calificaciones
de los dos lenguajes, no solamente la lengua nativa. Entonces, entendiendo que eso es parte del programa y que es progresivas, para que nos puedan apoyar. So your commitment to the program as a parent and student, the length of participation, students participate in the program through high school if possible. Students will be punctual and present on a regular basis. Students must demonstrate effort in acquiring and using the second language. Parents will form a strong collaborative relationship with the school by attending parent meetings, attending parent-teacher conferences, participating in their children's educational process, and at any point that the school determines that these commitments are not being kept, meaning the students are tardy very often, the students are absent on a regular basis, we don't have parental support, the parent is not collaborating on the parent meetings or with the teacher or communicating with the teacher, then your child will be in danger of being withdrawn from the program. They'll be put in a probationary period, and then from there, we can exit them from the program if we see this is not being kept. Su compromiso como padre y estudiante hacia el programa, el tiempo de participación, el estudiante participará en el programa hasta la preparatoria si lo es posible, el estudiante será puntual y estará presente en clase regularmente, el estudiante tiene que mostrar esfuerzo en aprender y usar su segundo idioma, los padres formarán una fuerte relación de colaboración con la escuela, atendiendo las juntas de padres, atendiendo conferencias de padre y maestro, participando en el proceso educativo de su hijo. Si la escuela siente que los compromisos no se están cumpliendo, su hijo o hija están en riesgo de no poder continuar en el programa dual. Entonces, si es que vemos que los niños llegan tarde muy seguido, si no están en clase regularmente, porque el programa es un programa más rápido. Si pierde un día, no es un día, es como dos porque tienen inglés y español. Entonces, se nos atrasan más. Si vemos que usted no está poniendo esfuerzo como padre para comunicarse con los maestros, para asistir a las juntas, para ayudarles en casa con los proyectos o las tareas que se mandan, entonces usted puede estar a riesgo de que el niño no continúe en el programa dual, por lo mismo de que hay mucha gente que quiere tener a sus hijos en el programa y tendríamos que sacarlo. Entonces, obtenerlo en un proceso de tiempo que se llama como probation, que estamos checando a ver si usted o su hijo hace ese cambio. So our commitment to our students and parents in the program. So what we can commit to you, balanced language representation, student integration, language separation, and quality instruction. So that way your child can become bilingual, biliterate, and bicultural. Nuestro compromiso para estudiantes y padres participantes del programa, la representación del lenguaje balanceado, integración del estudiante, separación de los idiomas, instrucción de calidad para llegar a la meta de que su hijo sea bilingüe, biliteral y bicultural. All right, so the criterion for selection. So you love it all, you want to get in the program, how do you get in? So we need a teacher recommendation. So if your child is currently in pre-K or a daycare, we would need that teacher to write a letter of recommendation. And they can send it over through email, and I'll share that with you shortly, or they can handwrite it and sign it and send it over. You can bring it to us. And then there's a test. It's called the pre-loss oral individual testing. We do that testing here with our dual language teachers or our pre-K teachers. And it's nothing that you can prepare your child for. It's just so that we can see their fluency in oral, meaning the way that they speak their native language or the second language. And then we based on the scores. So the scoring is a rubric from a 1, 2, 3, 4, or 5. We're looking for a 4 or 5 to show fluency in at least their native language for those entering kinder. And then from first grade, second, third, and fourth grade, it's much harder to get into the program because there's a lot of criteria that they have to meet. And then we have to look at that criteria, look at also state assessment, TELPAS testing, teacher recommendations, report cards, attendance, behaviors. We look at all of that, and then they have to do their testing online. It's a computer that they do, a program on a computer that they take here, and it has listening, speaking, reading, and writing. So it's a little bit harder for them to have higher scores. Criterio para la selección. Vamos a necesitar la recomendación del maestro o maestra. Entonces, si su niño está ahorita en pre-kinder, necesitamos que la maestra de esa escuela nos escriba una carta, lo mande por correo electrónico, al igual que las calificaciones para checar la asistencia, el comportamiento y también cómo va el rendimiento académico.
O si va a una guardería, también la maestra de la guardería nos puede hacer una carta de recomendación, se la puede mandar aquí a la oficina a nosotros o la puede mandar por correo electrónico o usted la puede traer. La evaluación individual del lenguaje oral. Entonces es un examen que se llama Pre-LAS, que les hacen los maestros de aquí de esta escuela de lenguaje dual para ver nada más la fluidez de su lengua nativa, cómo lo habla, cómo se expresa, y es un examen que da un resultado del 1, 2, 3, 4 o 5. Lo que nosotros estamos buscando de la puntuación es que sea un 4 o 5, que quiere decir que tenga fluidez en su lenguaje nativo y también qué tanto sabe del otro idioma. Entonces, para entrar aquí es un poquito más fácil que ya entrando a primero, segundo, tercero y cuarto. Ya para esos grados es un poco más difícil porque se le van a comparar con estudiantes que ya han estado en el programa por varios años. Tienen que saber de los dos idiomas, tenemos que ver exámenes estatales, tenemos que ver calificaciones, tenemos que hablar con otra escuela. Son más detalles que se tiene que tomar en consideración. How will I know if my child will be eligible for the program? So students whose oral language skills are designated as adequate to participate in the program and who as parents have signed the parent commitment will be identified as ready to participate in the selection process. So once they take that test, then I will sit down with my team and we will go over the results and see if your child meets the qualifications. ¿Cómo sabré si mi niño o niña califica para el programa? Los estudiantes de quienes su capacidad y habilidades de lenguaje oral sean al nivel apropiado y el compromiso del padre esté firmado, serán identificados como listos para participar en el proceso de selección. Entonces, ya que hayan tomado el examen, lo que hago yo es, como yo soy encargada del programa dual, me siento con mi equipo de la primaria Fisher y los maestros y estamos revisando los exámenes, las calificaciones y la criteria, y luego de ahí ya les hablamos para hacer nuestra selección. So procedures for the application. So this was for when you came in person to do the application. There is an online application via the Pasadena ISD website. So you can go through there and fill out an application online, and then it will be sent out to the district, and then the district passes it on to us. Or you can also just call up here, and I'll give you my information in just a minute, and you can come and pick up an application since we've already kind of moved away from the first round of testing. Pick out an application, fill it out, leave it here, and then we'll schedule a date for you to bring your child for testing, which as of right now, we'll probably be doing it in May for the second round. Okay, and then once all that has been submitted and I look at it, the assessment will consist of an oral language proficiency test in English and in Spanish. And then once we see what the qualifications and we determine that your child qualifies, we will call you and let you know or send you a letter, and then we'll have you sign the parent commitment form. El procedimiento para inscribir a su hijo. Esta información es para si usted había venido a la junta, pero ya que eso ya pasó, hay una aplicación vía la página web de Pasadena ISD que si usted quiere entrar en el internet y llenar la solicitud, usted lo puede hacer. O también nos puede hablar y ahorita le voy a dar la información y puede venir a recoger la aplicación aquí o la puede llenar aquí, dejarla con nosotros y así podemos agendar una fecha para hacer los exámenes. Nosotros nos pondremos en contacto con todos los estudiantes y vamos a como le digo, agendar el examen para hacer la habilidad de oral en inglés y en español. Y ya que tenga toda esa información, yo les vamos a llamar nosotros o mandar una carta para decirles si el niño califica para el programa o no y cuáles son los próximos pasos. So that concludes our meeting for today. Thank you for joining me online. I'm going to go ahead and give you my information so that you can contact us. You can call up here. You can just come up here and show up and say you would like an application for the dual language program. And then we can get that going for you guys and hopefully set up a meeting date so that we can orally test your child. Okay, this is the area where you can go to the application. It's just www.pasadenaisd.org. You can go in there, and I'll show you here shortly, into the dual language program at the drop down on departments, and then you can apply there. Or you can also, and I will send you on my email right now. So here, I'm going to type my email here. My email address is broman, BROMAN, at pasadenaisd.org. You can send me an email and I will forward it to my master list clerk in the front office and she can go ahead and respond to you with the application or when you can come and pick one up.
Entonces, ustedes pueden, para aplicar, pueden ir a la página web de Pasadena de www.pasadinaisd.org o me puede mandar un correo electrónico a mi correo electrónico que es broman@pasadinaisd.org y les puedo, se lo pasaría a mis muchachos enfrente en la oficina y ellos les mandan un correo de cuándo puede venir por la aplicación o les puede enseñar cómo aplicar en línea o usted también puede simplemente venir aquí a la escuela. Nuestro número de teléfono también aquí es el 713-740.0552. Este es nuestro número de teléfono donde nos puede marcar. You can also call us at 713-740-0552 and we can give you more information. I hope this meeting was very helpful for you guys and you got the information that you needed. And we look forward to meeting your child and possibly having them here at Fisher Elementary as our dual language student. Thank you.